Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios se cansa de buscarnos? El día de hoy tenemos la historia de Diego González, un hombre que descubrió en carne propia cómo Dios nos busca incesantemente y cumple su propósito en nuestra vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Bienvenidos. ¿Conoces realmente a Dios? Hoy nuestro protagonista es Diego González, un hombre de fe que fue encontrado por el Salvador. Jesucristo no desistió de él y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Diego, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muy bien, gracias al Señor. Qué bueno. Tomaditos de su... Totalmente. Bueno, felices de que seas parte del programa y que estés aquí en Identidad contándonos tu historia. Estimado Diego, ¿dónde te encuentras actualmente y a qué te dedicas para conocerte de cómo estás ahora? Sí, estoy viviendo actualmente en la ciudad de Coquimbo, en la cuarta región, y, y la verdad es que Dios me puso a construir. eh, soy un constructor. Excelente, bueno, que Dios bendiga allí tu labor también en el lugar donde el Señor te ha puesto y vamos a conocer un poco más al respecto más adelante en tu historia. Diego, yo quiero que tú me cuentes cómo conociste del Señor, cómo conoces de Dios. Tengo entendido que creciste allí en un núcleo donde tu mamita y tu papito eran católicos. Bueno, cuéntanos. Sí, al principio ellos eran católicos, católicos practicantes, digámoslo así, pero luego mami conoció la iglesia pentecostal y se unió a la iglesia pentecostal. Ahora, en cuanto a la fe y al conocimiento de Dios, realmente mi mami fue fundamental en mi vida. Ella fue la que me ayudó a buscar a Dios, a conocer ese camino. Ella fue la que nos impulsó, digámoslo así. De esos inicios en la familia, creo que el núcleo, esta base de la sociedad, es vital, sobre todo en los primeros años de vida y esas semillas que empiezan a quedar del conocimiento de Dios, de que hay un Dios todopoderoso, de que está la Biblia también, leve, no a profundidad, pero sí un conocimiento es importante. Y yo quiero que me cuentes aquí en tu historia, Diego, cómo tú conoces a tu primera esposa y lo que sucede con ella, que es impresionante. Donde yo trabajaba en ese momento inicialmente, nos enamoramos y fue rotundo, ¿no? Después nos casamos, pero ella siempre sostuvo que ella no creía en Dios. Eh, Ella le costaba mucho creer en ese Dios del que todo el mundo hablaba. Así que yo empecé a orar por ella, empecé a orar, a orar, a orar, a orar, y a pedirle a Dios que de alguna manera Él le pudiera mostrar su poder, que ella pudiera convencerse de que había un Dios en los cielos. Y de esta manera entonces ella, un día yo llego de trabajar y me dice, mira, si hay una iglesia a la que yo asistiría un día en mi vida, esa sería eh, esa que dan en un canal, me dijo así. Y yo decidí ver qué canal era, y era el canal 3 ABN latino de nuestra iglesia, que se transmitía desde los Estados Unidos. Así que yo empecé a orar, a pedirle al Señor que si esa iglesia existía acá en Colombia, porque ese programa lo transmitían desde los Estados Unidos, que pusiera una persona que nos mostrara esa iglesia, y yo poderla llevar. Yo le dije al Señor, no importa en qué lugar de Colombia, yo la llevo. Y así fue. Yo oré hoy, por decirte algo, al día siguiente teníamos que ir a un centro comercial, a un mall,
a comprar algunas cosas, estaban tocando instrumentos dentro del mall. Mi hija estaba muy chica, así que a ella le encantaban esas manifestaciones artísticas y fuimos a verlo. Estando allí, entonces ella, nos ponemos a escuchar y un caballero que estaba ahí escuchando también dice que en los Estados Unidos esas manifestaciones dentro de los centros comerciales no se pueden hacer y que eso le encantaba de Colombia. Así que mi esposa se pone a conversar con él y le dice que ella ve muchos canales de los Estados Unidos, incluyendo el de una iglesia que se llama 3ABN. Así que el caballero se pone a reír, ríe a carcajadas y dice, no, hija, esa, así no se llama la iglesia, ese es el nombre del canal de la iglesia. Ese, la iglesia se llama Adventistas del Séptimo Día. Y bueno, usted dice, ya viene entonces el bautismo, obviamente ella entrega su vida a Jesús mediante el bautismo, viene el bautismo de sus hijos. Cuéntenos allí el milagro también que sucede y la situación allí que se presenta, Diego. Bueno, hay dos cosas. La primera era que yo nunca había ido a la iglesia en el tiempo que ella había asistido y ella ya llevaba 3 años yendo a esa iglesia. Ahora, yo no iba porque a juicio de mi madre, que es pentecostal de la línea carismática, la iglesia adventista era una secta. Entonces ella me decía, ten cuidado. Pero en realidad, a mí no me importaba, solamente no iba. Entonces un día, cuando ella me dice que nuestros hijos se van a bautizar, yo entonces empiezo a orar al Señor y le digo, bueno, Señor, yo quiero saber que tú habitas en ese lugar y quiero que el día que yo vaya y yo aprenda algo o que yo entienda algo que haya leído de tu palabra y que nunca haya entendido. Así que eso fue un sábado, llegamos el sábado allí, lo que más me emocionó fue la forma como me recibieron los hermanos, la calidez, el amor, eh, ese, lo hacen sentir a uno en casa. Y bueno, y ya empezó el sermón y cuando el pastor empezó a predicar, el pastor Juan Pablo Cárdenas se llama él, entonces empieza a predicar el libro de Oseas. Y Dios sabe que en ese momento el libro de Oseas yo lo había leído 3 veces intentando comprenderlo, pero no lo entendía. Así que cuando él empieza a narrar y a describir lo que ocurre y forma como se entiende este libro, entonces yo empiezo a entenderlo muy fácilmente porque yo ya lo tenía leído. Así que ahí sentado en esa banca le empecé a llorar, porque para mí en ese momento no había ninguna duda que estaba en la iglesia del Señor. Qué emocionante, Diego, ver respuestas de Dios cuando tú le dices, bueno, voy a ir. Y siempre hay una predisposición por lo que se dice también. El enemigo de Dios también se encarga de difundir falsas noticias también, falsas informaciones, pero tú con Dios, sin prejuicios, muéstrame tú si es el lugar correcto. Tú sabes que no entiendo ciertos libros. Si se da, muéstrame y que se abriera precisamente en el libro donde ya Diego había leído continuamente, no había podido entender, las lágrimas inevitablemente que cayeran de los ojos, pues, ¿y qué sucedió después? Porque claro, era curioso de que Diego orara por su esposa para que conociera de Dios, lo aceptara y lo aceptó, pero ahora tú no asistías, pero te animas y clamando a Dios, él responde y lo que sucede después, Diego, cuéntanos. Claro, yo me bautizo, le digo al pastor que yo me voy a bautizar, él me dice que yo me tengo que preparar primero, yo le dije, no, pastor, no, yo me preparo después, le dije yo así. Yo ya sé que este lugar es donde habita el Espíritu de Dios, así que bautíceme. Y me bauticé, después tomé los cursos, después me preparé en la fe de Jesús. Esa fue una decisión mía porque yo ya no tenía ninguna duda que estaba presente en la iglesia de Dios. Así comenzó mi vida cristiana, pero en la vida cristiana también hay dificultades. Yo pensaba que en ese momento lo tenía todo, es decir, tenía a Dios, tenía a mi esposa ya en los caminos del Señor, a mis hijos, tenía una muy buena situación económica. eh, Así que en ese momento yo sentía que estaba en un lugar muy privilegiado. Pero resulta que esos privilegios de un momento a otro se vinieron al suelo. Yo lo perdí todo. eh, Económicamente hablando, me robaron un auto, tuve que entregar
otro, la casa la embargaron, eh, mi esposa en ese momento se enferma, llevábamos un año en la iglesia pasando muchas dificultades y yo no entendía, porque eh, yo oraba y oraba al Señor y no comprendía por qué estaban ocurriendo todas esas cosas. Eh, y bueno, después de luchar durante 3 años con la enfermedad de ella, de mi esposa, ella fallece. eh, Eso fue un momento muy difícil en la vida de nosotros porque eh, eso marcó un antes y un después en nuestra vida cristiana. Eh, Mi esposa fallece, mi hija decide no regresar a la iglesia, ella tenía 11 años, Juan Pablo estudiaba, mi hijo mayor se llama Juan Pablo, estudiaba teología en la Universidad Adventista de Medellín, eh, se hizo un tatuaje con el nombre de su mamá en el pecho, él iba a ser pastor, eso le ocasionó problemas, él abandonó la universidad y también se fue de los caminos del Señor. Nosotros fue muy difícil, porque nosotros teníamos un grupo pequeño en casa donde habíamos visto muchos milagros. Así que de alguna manera pensábamos que quizá eh, eso no iba a ser un inconveniente para Dios, su enfermedad, porque ya habíamos visto a Dios levantar personas enfermas en nuestro grupo pequeño. Así que eso hizo que se rompiera la unidad familiar. Para eso la parte económica se vio afectada. Y yo entonces un sábado le dije al Señor en oración en la iglesia, le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no entiendo nada de lo que está pasando y hasta aquí llegamos tú y yo. Eh, Mi hija no quería volver, mi hijo abandonó la universidad y la iglesia y yo me sentía abrumado y no sabía qué hacer. Así que le dije, Señor, hasta aquí llegamos tú y yo. Tú sigues tu camino y yo sigo el mío. Le dije así al Señor. En ese momento busqué qué hacer, para dónde irme, las cosas, la situación económica para nosotros era muy crítica y en ese momento se presentó una oportunidad de venir a Chile. Así que yo dije, bueno, en Chile comienzo de cero, seguro no hay iglesia adventista, pensé yo, eh, no hay hermanos y arranco una vida de cero y me vine para acá. Así que llegué a una casa, arrendé un cuarto eh, y me encuentro con que el dueño de casa, un tiempo después de que yo venía arrendando ahí, se enfermó. Eh, lo siguiente que pasó, que me pareció muy interesante, es que yo tenía que, para quedarme aquí en Chile, necesitaba tener un trabajo y además ese trabajo me tenía que garantizar un contrato. Eh, bueno, alguien me dijo, yo conozco quién te puede contratar, mm, contacto con él y resulta que esta persona, una vez que empiezo a trabajar con él, me doy cuenta que es adventista del séptimo día. Eh, Era ya muy extraño para mí eso. Eh, Cuando yo llego a este lugar, viendo aquí, el primer día les pido que me digan, que me indiquen cómo llegar al centro. Ellos me dicen, mira, toma esta calle que se llama Videla y al derecho vas a llegar al centro. Y resulta que a un par de cuadras de donde estaba viviendo, eh, también había una iglesia adventista ahí a mano derecha. Yo decía, qué extraño, ¿no? Al principio no le puse mucho cuidado a eso, pero digamos, aquí dicen la guinda de la torta fue que eh, donde yo llegué a arrendar, esta persona, el dueño de casa, tenía una hija que además había sido adventista del séptimo día. Eh, Ahí en ese momento descubrí que Dios me había emboscado en realidad, eh, que, que, que todo nunca fue mi plan, en realidad fue el plan de Dios. De esa manera, yo pude comprender nuevamente y entender por qué Dios había permitido que viviéramos todo esto. Yo estaba acostumbrado a depender de mí y no de Dios. Eh, una vez que yo entiendo eso, entonces empiezo a vivir dependiendo de Dios. Quien esta mujer que vivía allí con don José es mi actual esposa. Dios tenía toda una historia escondida detrás de ese plan de venirnos de venir para acá, para Chile. Mi suegro, él se enfermó, además de cáncer, un tiempo después de yo venir acá, así que
ellos no conocían mucho de Dios y yo empecé todas las noches a hablarles de Dios y a abrir la palabra de Dios, darles esperanza. Recuerdo que cuando llegué al libro de Santiago, nos reuníamos todos los días en familia a las 7 de la tarde. Cuando llegué al libro de Santiago, donde dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, pongan sus manos en él, únjanlo con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. Cuando yo leo eso, el dueño de casa, se llama José, me dice, ¿me pueden hacer eso a mí? ¿Crees? Y es de esa manera que entonces contactamos al pastor que estaba en esa iglesia en ese momento, que era el pastor Hugo Fajardo. Él, él va, eh, habla con él, lo unge. 2 días después, él fallece. Pero eso hizo que su esposa y otra hija de él le entregaran su vida al Señor. Ahí ya Dios me mostró claramente de qué se trataba la vida cristiana, por qué había pasado por todo lo que había pasado y que, y que además tenía una nueva vida para nosotros, un nuevo comienzo para nosotros. Y así fue. Eh, Hoy mis hijos están nuevamente en la iglesia, superamos, digamos, en familia todo lo que pasó, ahora lo entendemos, ahora comprendemos por qué las cosas debieron ser de esa manera. Aunque quedan muchas incógnitas en el aire, bueno, solamente las resolveremos cuando Cristo venga. Pero esa es parte de la historia con que, con que yo comencé mi nueva vida aquí en Chile. Nosotros vivimos un gran conflicto, Diego, una lucha entre el bien y el mal que nosotros no podemos ver, nuestra mente finita no logra ver. Ustedes estaban haciendo junto a su esposa una obra maravillosa ya en Colombia en ese momento porque muchas personas estaban entregando su vida a Jesús en ese grupo pequeño, 22 personas ahí, solo por el testimonio y de los milagros. El enemigo de Dios, claro que no estaba contento. Él se molesta con el ser humano, él detesta al ser humano. Nada malo viene de Dios. Sin embargo, en este gran conflicto se permite, hay caídas, hay luchas, pero también hay levantadas. Y Dios estaba allí, atento a Diego, atento a lo que iba a pasar. Y te quería consultar, Diego, porque claro, tú dices, bueno, llego aquí a Chile donde no van a haber adventistas, donde no va a haber iglesia adventista porque terminé mi relación con Dios, pero Dios no desiste de nosotros. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, hay alguno allí escuchando mi voz, abre la puerta a Jesús y empiezas así con esta, no casualidades, sino causalidades, propósitos de Dios, todo con un propósito, con una causa mayor, en este caso de Diego, para traerlo de nuevo al redil, a donde pertenece, a su lugar seguro. Y le quería consultar, Diego, ¿cómo fueron esos inicios de volver y decir, bueno, voy a ir a la iglesia? Decir, bueno, ¿cómo me reconcilio a Dios? ¿Cómo era tu relación con Dios? Decirle, bueno, está bien, sé que me quieres acá. ¿Cómo fue ese momento, Diego? Bueno, una vez que el pastor Hugo Fajardo va a la casa para ungir a José, él le empieza a preguntar, le hace algunas preguntas a don José y a la familia, y yo ya les había contado muchas cosas, por ejemplo, que el sábado era el día del Señor, entonces cuando él empieza a darse cuenta que la familia eh, estaba instruida acerca de las verdades bíblicas, de nuestras creencias, entonces él empieza a preguntar cómo es que llegamos o llega esta familia a esa a esa conclusión de vida. ¿Quién les enseñó? Y ahí es donde aparezco yo, ¿no? Y entonces el pastor me pregunta, "Bueno, pero tú quién eres, cómo lo sabes". Así que le cuento un poco de mi vida, de mi historia, de lo que me ha ocurrido tiempo atrás. Y él es el que me insta, ¿no? El que me dice, Diego, yo creo que nada de lo que ha pasado, nada de lo que me cuentas es producto de casualidad. Eh, Mira, Dios ya te mostró lo que tú eres capaz de hacer, cómo te puede usar, cómo el Espíritu Santo puede hacer un trabajo contigo, eh, cómo eh, tienes la seguridad de ver a don José nuevamente en el reino de los cielos, cómo su esposa
y su otra hija le entregaron la vida al Señor sin yo haber regresado a los caminos de Dios. Así que al ver esa evidencia que a veces uno no quiere ver, no podía menos que rendirme a los pies del Señor, además porque eh, lo bonito de Dios es que Él te atrae, como dice la Escritura, con lazos de amor. Eh, es de esa manera que Él lo va guiando. Es un Dios amoroso, es un Dios maravilloso, es un Dios real. Y claro, ante esa evidencia y ante todas esas cosas, uno no puede más que rendirse. Totalmente. Es innegable, es irresistible la voz de Dios. No podemos resistirnos al Espíritu Santo obrando en nuestra vida, llamando, clamando. Hay un pecado que es imperdonable y hace alusión a negar, blasfemar contra el Espíritu Santo, y en este sentido es como decirle a Dios no quiero, que decirle un no rotundo y alejarlo de tu vida. Y hay que tener mucho cuidado allí al respecto si tú en tu corazón anhelas realmente estar con Dios, conocerle a profundidad. Dice que debemos permanecer en Cristo Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer separados de Jesús. Así que me alegra mucho cómo Dios fue tan insistente y tú también fuiste instrumento poderoso en las manos de Dios para su obra, para seguir alcanzando a más personas y retornarás allí en los caminos de Dios. Te quería consultar, ¿has viajado a Colombia? ¿Cómo han sido esos encuentros con tus hijos en estos últimos No, años? en realidad, eso me falta. Es lo único que me falta en realidad. Eh, han sido, perdón, han sido 11 años y solo anhelo poder volverlos a ver. La, las circunstancias no se nos han dado, pero yo sé que mi Dios lo va a lograr. Yo, con la ayuda del Señor, lo vamos a lograr y podremos volver a ver a mis hijos. Amén. Así será, Diego. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por ese encuentro, porque una de las cosas más difíciles de estar en otro país, de ser inmigrante, es estar lejos en cierta medida de la familia, en este caso de tus hijos también, y por tanto tiempo. Y vamos a orar para que Dios obre un milagro poderoso y este ese encuentro maravilloso con tus hijos y puedas abrazarlos y disfrutar de ellos, porque tú has sido un buen siervo fiel y estás cumpliendo su misión y estás siendo luz y sal. El Señor te está dando muchas oportunidades y está guiando tu vida. Y quiero agradecerte en este punto de tu historia por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado partes tan íntimas también de tu vida. Y quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia. Tal vez son un poquito testarudos, tal vez le dicen muchos no a Dios o no sabemos allí la situación, tal vez sufrieron la pérdida de un ser amado, de un ser querido y se culpa a Dios también. Bueno, déjanos un mensaje final para cerrar tu capítulo. Adelante, Diego. Lo más importante para un cristiano o para alguien que tiene la intención real o verdadera, genuina de conocer a Dios, es pedirle a Él que Él se encargue de mostrarle a uno las circunstancias que lo rodean. Y Dios, un día me dijo un pastor, Él es un especialista y su especialidad es la salvación. Así que cuando nosotros tenemos ese deseo real y genuino de conocer a Dios y de entender el porqué de sus caminos, Él tiene formas maravillosas de responder a esas preguntas. Así que lo único que debemos hacer es disponer nuestro corazón para ello y Dios se encargará de mostrarnos el resto. Amén, amén. Y complemento tu mensaje final con lo que dice Juan, capítulo 17, verso 3.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hagas oídos sordos a la voz de Dios. Jesús te está llamando. Acéptalo en tu corazón. Comparte este mensaje que estás llegando con otras personas para que el mensaje y la predicación del Evangelio llegue a muchas más personas. Este mensaje maravilloso de salvación en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.